¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, feliz domingo, les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Faltan 50 días para las elecciones presidenciales y la política se está moviendo fuertemente. Nosotros vamos a estar muy pendientes para llevarles las entrevistas especiales sobre esta jornada y en la mesa de análisis el cronograma electoral. Recuerda participar en las elecciones del 28 de julio. Tu voto cuenta. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por BB. Ya estamos listos, vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en el día de hoy es Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en Abriendo Puertas. Siempre un placer estar contigo, Margarita. Bueno, economista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello con maestría empresarial en la Universidad Simón Bolívar. Vamos a comenzar con el reto del presidente de la Asamblea Nacional y también jefe de campaña, Jorge Rodríguez, donde señala la necesidad o reta a la oposición a acudir este viernes, el viernes pasado, al Consejo Nacional Electoral para la firma de un acuerdo, un compromiso para respetar los resultados. Vamos a ver el siguiente video y después lo comentamos. Porque ya está cantado, perdónenme la redundancia, está cantado que van a cantar fraude. Y como ellos ya se sabe que van a cantar fraude, si no los reto. Vamos, mañana es miércoles, el jueves no puedo, vamos el viernes al CNE a firmar un papel donde todos nos comprometamos a reconocer los resultados. Yo estoy listo, Maduro está listo. ¿Y ellos? ¿Por qué no firman, pues? Porque ya se sabe que van a cantar fraude. ¿Usted cree que la oposición va a cantar fraude? Y también la importancia de que antes del 28 de julio se firme este compromiso. Bueno, mira, Margarita, número uno, yo creo que la posición del jefe de campaña del gobierno es natural, está en campaña. Y todos estos retos, acusaciones, etcétera, forman parte natural de los ataques que se hacen los adversarios en una campaña electoral. Ahora, mira, si la oposición va a cantar fraude o no me atrevería, no lo sé, no te puedo decir básicamente si eso en realidad es un diseño estratégico. Yo pensaría que hay algunos segmentos, sin duda, dentro de la oposición, digamos, de la posición más dura, que no estaría en capacidad de reconocer un triunfo del gobierno de Maduro. Pero, Mosca, no solo por el propio evento electoral, sino porque se pudieran ubicar antes y decirte, mira, nosotros no reconocemos esa elección porque en realidad ni siquiera es nuestro candidato original o candidata original, sino que ni tampoco su sustituta, sino alguien por rebote que al final ustedes mismos permitieron. Es decir, todas estas cosas pueden ocurrir, no estoy diciendo que no, pero tampoco puedo decirte que ese es el diseño estratégico de la oposición, porque estaríamos partiendo de la premisa de que la oposición como conjunto está de acuerdo sobre un proceso como ese. Ahora, yo sí creo, y es muy importante, que hubiera sido clave haber tenido, quizás no, a lo mejor no un acuerdo previo, pero esa propuesta que había hecho el presidente Petro, que también de alguna manera vio respaldada con por Lula, por lo menos lo vio con buenos ojos, de tratar de llegar a la población
para que la población misma refrendara el algunos plebiscito acuerdos básicos. que ellos están planteando, Claro, el plebiscito, el referéndum. Ellos lo llaman plebiscito porque en Colombia se pueden hacer plebiscitos. En Venezuela realmente sería un referéndum consultivo, que es lo que permitiría la ley venezolana. Y ahí es lo que estaba diciendo, no es, primero, se malinterpretó la propuesta del presidente Petro, incluso en algunas declaraciones propias de su gobierno, porque lo que realmente estaba ahí no es una propuesta de transición, ni una propuesta que asumía que una de las partes perdía. No, era un acuerdo en que las partes se ponían, digamos, entre ellas, juntas, a buscar mecanismos para tener una convivencia pacífica, independientemente de lo que ocurra en el evento electoral. Es decir, tú estás tratando de preservar la paz y estás tratando de reservar... Y la paz en esa transición, porque bueno, gana el 28 de julio, pero tomas posesión en enero del 2025. Claro, pero eso es un escenario, el escenario en que la oposición ganara la elección. Ese es un escenario, pero el escenario de que el gobierno gane el 28 de julio... Sí, es que yo creo que ese es un elemento fundamental o central. O sea, cuando tú vas por un proceso electoral, tú no puedes pretender que ya tú definiste quién ganó. Alguien puede tener una ventaja electoral, etc. Pero una elección se gana el día de la elección en las mesas de votación. Y ese escenario de que el gobierno gane existe. Entonces tú no puedes establecer un acuerdo bajo la tesis de que el acuerdo es que vas a hacer cuando pierda uno. Y si gana, es decir, en ese acuerdo no se estaba planteando un acuerdo de transición. Se estaba planteando un acuerdo en que las partes tenían que garantizar la paz. Y eso independientemente de lo que ocurriera. Pero el presidente Maduro ha convocado a un gran diálogo nacional el 29 de julio. Es que yo creo que el presidente Maduro tiene un plan muy concreto, que es tratar de bajar la tensión. Si él gana esa elección, él va a llamar no solamente un diálogo o convocatoria de paz o reforma, etcétera. Lo primero que va a tratar de hacer es tratar de decirle a la comunidad internacional: yo voy a abrir los espacios para coexistir con la oposición, para darle a la oposición muchísimos más campos que los que ha tenido hasta ahora. ¿Por qué? Sí, porque tú puedes decir, bueno, pero ¿y por qué no lo ha hecho hasta ahora? ¿Y por qué lo hace después de ganar una elección como esta? Bueno, porque hay un elemento para mí fundamental en el sistema chavista hoy. Los chavistas quieren ganar la elección y van a hacer absolutamente todo lo posible por hacerlo, por ganar esa elección. Pero ellos tienen una restricción, y la restricción es, y yo creo que es racional, y es tratar de buscar mecanismos de normalización del país en el futuro. Porque tú te puedes quedar en el poder, pero ¿qué pasa si tú te quedas en el poder y lo que se genera es un gran conflicto y reconocimiento otra vez? O sea, volvemos otra vez a la misma historia que nosotros ya hemos vivido. ¿Tú te imaginas plantearte 6 años más sin electricidad, sin recursos internacionales, con la plata congelada, con problemas en el sector energético, etcétera? No, yo creo que de alguna manera ese discurso que ha colocado Maduro sobre la mesa, lo que nos está indicando es que ellos van a buscar algunos mecanismos de acuerdo, pero no lo están buscando antes de la elección, lo van a buscar después de la elección. ¿Por qué? Porque antes de la elección corren peligro. Es decir, corres peligro en una elección que puedes ganar o puedes perder. En cualquier elección, cuando tú participas, tienes un riesgo. Y, ojo, el riesgo no es solo el riesgo de Maduro. Maduro tiene, obviamente, un riesgo electoral en esa elección. Entre otras cosas, porque la oposición representa un deseo de cambio que es muy importante en Venezuela. Pero la oposición también corre un riesgo. El riesgo de que no pueda materializar eso en votos. La elección no se gana con la preferencia en la encuesta. La elección no se gana en las grandes manifestaciones populares. Porque yo te puedo mostrar a ti N cantidad de manifestaciones populares que no terminaron en un triunfo electoral. Ahora, hablando de encuestas, pero en el voto sí. O sea, se gana cuando tú eres capaz de mover a la gente y motivarla a votar. Algunas encuestadoras han señalado la participación entre 60, 70, 75 y algunas 80. ¿Cuáles son las cifras de Data Analysis? Mira, es que el problema central es que la encuesta no es capaz de proyectar la participación electoral. Las encuestas no son un proyector de la elección. O
son una fotografía de la preferencia de la gente. Y eso es un elemento, digamos, muy importante. Pero cuando tú le preguntas a la gente, ¿tú vas a votar? Bueno, primero, nosotros lo hacemos, la pregunta, con una respuesta en una escala de Likert modificada. ¿Estás muy dispuesto a votar? ¿Estás dispuesto a votar? ¿Estás poco dispuesto a votar? ¿O estás nada dispuesto a votar? Ahora, ¿cuál es el mejor proyector de la participación? Si lo miramos en el pasado, hay eventos electorales donde lo que ha podido predecir la elección es solo la respuesta muy dispuesto. Solo votan los que te dicen estoy muy dispuesto a votar en esa elección. Pero, por ejemplo, en las elecciones regionales pasadas, votaron más cercano a la suma entre muy dispuesto y dispuesto. La pregunta es, en esta elección, ¿quién tiene la razón? Si te vas por el muy dispuesto, la participación puede estar cercana a lo que has dicho, entre 60 y 65% de los electores presentes en Venezuela. Presentes en Venezuela. Las elecciones se ganan en Venezuela, porque el voto en el exterior es muy poco. Pero claro, apenas se inscribieron 69.000, o sea, aceptados. Pero hay 4 millones de venezolanos inscritos en el registro electoral que no están en Venezuela. Y solo van a poder votar 60.000. ¿Qué quiere decir? Que ya tuvo la abstención en Venezuela. Arranca siendo 20%. Arranca. Es decir, de entradita arranca siendo 20%. O sea que el total de los electores potenciales no son 21 millones y pico, son 17 millones de venezolanos. Si a esos 17 millones le quitas, por ejemplo, los que te dicen solo muy dispuesto a votar, que sería entre 60 y 65%, de acuerdo a las encuestas, entonces, ¿qué quiere decir? Que van a votar 11 millones de personas el día de la elección. Pero si tú tomas la respuesta del muy dispuesto y dispuesto, es decir, las sumas, eso te da más o menos 80% de exposición de voto interno. Bueno, entonces, ¿cuántos votan? Votarían 13 millones y medio de venezolanos. ¿Por qué es tan importante esa diferencia? Que no te puedo decir cuál va a pasar. O sea, del padrón de 21 millones 300 y tantos. O van a votar 11 o van a votar 13 millones y medio, máximo 14 millones. Eso es lo que puede ocurrir. Bueno, pero es que esos dos escenarios son radicalmente distintos, Margarita. Una elección en la que votan 11 millones de personas es una elección donde los porcentajes del chavismo se incrementan. ¿Por qué? Bueno, porque la abstención mayoritaria en Venezuela es una abstención opositora, es mayoritariamente opositora. Por lo tanto, si el valor total del voto se reduce, el porcentaje del chavismo aumenta. Por lo tanto, en una elección con alta abstención, el gobierno tiene una ventaja importante. Eso quería preguntar. Usted ha señalado que un actor político con el perfil del presidente Maduro puede tener una intención de voto entre 20 y 25%, 35%, pero una abstención relevante puede darle el triunfo. Claro, porque sí, es muy simple. Si tú, digamos, sobre 100 votos tienes el 30%, esos son 30 votos, ¿verdad? Tú tienes 30 votos, sobre 100 tienes el 30%. Pero ¿qué pasa si tú logras preservar tus 30 votos, pero tu adversario se abstiene? Es decir, y ya no votaron 100, sino que votaron 50. Tú tienes 30 de 50, no 30 de 100. Y 30 de 50 es mucho más que el 50% de los votos totales. Entonces te cambia. No es verdad los números que tú estás viendo hoy si se altera el número de votantes. En una elección donde votan 14 millones de electores, es decir, que la oposición es capaz de mover su gente, que logra la participación, que es capaz de mover su votante y que votan entonces 13 millones y medio, 14 millones de venezolanos, entonces la oposición tiene una ventaja electoral. Entonces, cuando tú preguntas quién tiene la ventaja, depende quién mueve. ¿Hay abstención o no? Pero luego tú tienes otros dos factores. Depende de la maquinaria. Claro, ahí tienen los otros dos factores. Los testigos. Que van a ser muy importantes. Es decir, tu capacidad de movilización, la espontánea
y la inducida. La espontánea es que la gente, porque le da la gana, va a su centro. A mí no me lleva nadie, yo me paro y voy y voto. Eso es una movilización espontánea. Pero hay un montón de gente que requiere que sea movida. Hay gente que no se mueve sola, que está acostumbrada a que la vayan a buscar en su casa, que la lleven en una moto, o en un carrito, o en un taxi, o en un autobús. Está acostumbrada históricamente a esa movilización. Si tú no tienes esa capacidad de movilización, tú vas perdiendo capacidad de voto. Pero luego está, segundo punto, muy importante, es que tú te estás olvidando que hay también otros candidatos. Esos candidatos pueden no ser los candidatos favoritos. ¿Cuánto representan esos otros candidatos? ¿Cuál es el porcentaje que ha podido medir Data Analysis? Mira, hay mucha variación y yo además las encuestas en este momento son encuestas privadas, por lo tanto nosotros no estamos presentando los datos a nivel general, pero es una votación que individualmente ninguno de esos actores es favorito, ninguno, pero en la suma ellos tienen una votación significativa, una votación que a quién se le resta. A la oposición. Ahí está el tema. La gente te dice, no, esos son unos chavistas encubiertos. Primero, ahí hay de todo. Ahí hay gente que es claramente opositora y hay gente que a lo mejor puede ser retada, su purasangrismo opositor. Pero lo que es verdad es que para el votante, por ejemplo, en las elecciones regionales, la Alianza Democrática sacó prácticamente, bueno, la misma cantidad de votos que la Mesa de Unidad Democrática. ¿Y quién votó por ellos? ¿Quién votó, por ejemplo, por el gobernador Morel Rodríguez en Nueva Esparta, que era de la Alianza Democrática? ¿Votaron los chavistas? No, votaron los opositores de Nueva Esparta y votaron por él. Entonces, lo que te quiero decir es... Tenemos que hacer una pausa. Claro, eso es un riesgo de que te retire votos que todo el mundo asume son opositores. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Nos acompaña Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Quédense allí, ya venimos. Abriendo puertas. Continuamos esta conversación con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. ¿Dónde se ganan y dónde se pierden las elecciones? El día de la elección, en las mesas, tanto con el voto como, por supuesto, con la revisión, la visión, la supervisión de los testigos. Ambas cosas van a ser sumamente importantes. Pero lo más importante de todo es que la gente vote. Es decir, el tema no es que te digan yo quiero a fulano o a sutano. Eso es chévere. Eso te da la base inicial. Pero si tú esa base inicial no la conviertes en voto, o sea, si tú no llevas o no logras que esa persona se presente en su centro de votación y vote, todos los números se convierten en sal y agua. Porque, de nuevo, yo estoy calculando sobre 100 y aparecieron 60. Bueno, ¿qué puede pasar ahí? Cualquier cosa. Porque depende de qué se desbalanceó, quiénes no fueron, quién fue capaz de mover más a su gente y garantizar que estuviera ahí. Y luego, pues bueno, todo el tema de supervisión, testigos, etcétera, siempre es muy importante. Varios candidatos presidenciales quieren debatir. ¿Usted ve al presidente Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia en un debate? No creo. No puedo decir que no, porque al final esas son decisiones de los políticos. Polarizada. Que en algún momento, pero bueno, a ver, la palabra polarizada también hay que manejarla con cuidado, porque en efecto hay dos candidatos principales, uno más grande que el otro, pero son dos candidatos principales que tienen opción electoral. Es muy importante entender ese proceso, pero esos no son los únicos dos segmentos que juegan para definir el resultado. El tercer segmento, que es muy importante, son el resto de los candidatos. De nuevo, o porque esos candidatos, individualmente alguno, se pueda convertir en relevante en el camino, o porque la suma de ellos puede afectar a alguno de los otros dos. Y eso es muy importante en el resultado final. Pero el cuarto segmento también existe, y es la abstención. O sea, tú no estás compitiendo solo contra tu candidato alternativo, sino contra la seguridad de que tus votantes voten. Porque si tus votantes no votan y los de él sí, te puede ganar
aunque tú seas mayoritario. Brasil no tendrá observadores internacionales en Venezuela. Colombia tampoco. La Unión Europea ya desistió. Rodríguez Zapatero dice que todavía hay tiempo para que la Unión Europea venga a nuestro país para observar las elecciones presidenciales. ¿Qué impacto tiene el que no vengan estos observadores a nuestro país? Sí, esa es la fotografía de hoy. Todavía creo que hay que esperar a ver cómo se desenvuelven esos acontecimientos. La llamada del presidente Lula da Silva a presidente Maduro esta semana puede generar ciertas dinámicas que terminen en algunos observadores latinoamericanos, incluyendo la posibilidad de que vengan finalmente los brasileros. Y obviamente hay una gran presión por el tema europeo. Pero recuerda que también están invitados los observadores del Centro Carter, que por ahora siguen vigentes, y también los acompañantes de Naciones Unidas que podrían estar en el proceso electoral. Ahora, lo óptimo es que en Venezuela haya observadores. Eso es lo que le da más fuerza, más legitimidad al evento electoral. Y nosotros deberíamos luchar porque en Venezuela hayan observadores internacionales que le den, digamos, credibilidad al proceso electoral. Pero si no están, eso de todas maneras no cambia la elección. La elección no es buena o mala porque haya observadores. La elección, al final de cuentas, puede ser observada por la misma población venezolana, que estando ahí, en sus mesas, que teniendo, digamos, acción, testigos, ciudadano tiene que ser protagonista. Que él es el real protagonista. Por lo tanto, a ver, es bueno que estén, pero si no están, eso no va a invalidar la elección venezolana y no debe ser de ninguna manera una justificación para provocar la abstención. Si te das cuenta, muchas de estas cosas juegan al revés. Cuando la gente se pone a decir, esa elección no sirve porque no vienen los observadores, ¿qué es lo que estás haciendo? Diciéndole a tu gente que no vote. ¿Y tú de verdad quieres que tu gente no vote o tú quieres que voten? Para que pongan en aprietos a tu adversario. Tú quieres que voten. Por lo tanto, con o sin observadores, la oposición tiene el reto de decirle a la gente, hay que votar, porque por encima de cualquier otra cosa, la clave de un triunfo es el voto. Ahora, Jorge Rodríguez ha señalado que el que vulnere la paz de la República debe ir preso. ¿Cómo califica esta afirmación en propia campaña electoral? Es una campaña electoral. Es decir, al final, en las campañas tú vas a oír decir cualquier cantidad de cosas, amenazas, incluso, a ver, míralo de esta perspectiva. En el primer segmento hablamos de a quién le interesa más la abstención. ¿A quién le interesa más? Le interesa más la abstención al gobierno, porque él siente que él tiene mayor capacidad de movilización inducida, porque él puede presionar más a su propia gente para que vote que lo que puede hacer la oposición. Esto es parte del lenguaje, claro, del lenguaje de la campaña. Si tú al final conectas eso y dices, bueno, ¿a quién le interesa que la oposición se abstenga o crea que la elección no es buena, etcétera? Al gobierno. Entonces, el gobierno va a actuar en campaña tratando de promover la abstención opositora y también su fractura. Nosotros vamos a ver todavía mucha agua pasar debajo del puente para provocar abstención y fractura opositora por parte de la campaña chavista. Por lo tanto, todo eso lo vamos a ver 20.000 veces. ¿Sabes cuál es la diferencia? En que la oposición debería haber aprendido que eso no te debe, años, no 25 te debe años no llevar aprendieron a pisar esa concha de mango. Es decir, el último interesado en que la gente crea que la elección no es buena es la oposición. La oposición tiene que convencer a la gente de que hay que votar, salga sapo o salga rana. y que hay que confiar en el proceso electoral, en la actuación del Consejo Nacional Electoral. Por cierto, que a esta fecha todavía uno no ve una campaña del máximo organismo electoral del país enseñando a la gente cómo votar y cómo es el proceso electoral del 28 de julio. Probablemente vas a ver al chavismo en sus propios, digamos, segmentos haciéndolo, pero no a nivel nacional, porque, de nuevo, la abstención es una variable deseada en el gobierno. Es decir, el gobierno
no tiene un interés de participación intensa, excepto de sus propios cuadros. Ahora, la oposición tiene que hacer su trabajo de garantizar que esa población se motive y vote, pero también de tener la estructura para lo otro que es relevante, que es, digamos, estar presente en el evento, tener sus testigos. La movilización, cuidar los testigos, porque final, en el pasado la oposición, bueno, es la acusación que uno ha conocido, dejan a los testigos solos. Bueno, hay de todo, ¿no? Eso puede ocurrir. También es verdad que el trabajo de hacer una fuerza de testigos siempre es muy difícil y muy ingrata, porque tú agarras, rellenas todo, tienes 100% de los testigos confirmados, y en la mañana se aparece el 40 o el 50%. ¿El voto es secreto? El voto es secreto, siempre y cuando no haya voto asistido. Es decir, cuando tú te metiste en la máquina y votaste, ese voto es secreto. Y además, también es un voto protegido. No es verdad que hay unos hackers que se le meten a la máquina y te cambian el resultado. Eso es mentira podrida. Eso es mentira. Ahora, lo que sí hay es básicamente fuerzas de movilización. Lo que sí hay es información de cómo están, digamos, las participaciones. ¿Cómo influyen? Bueno, todo eso es mecanismos para garantizar que vayan más de los tuyos al evento electoral. Bueno, al final forma parte de la estrategia de campaña de las partes. Y obviamente aquí hay un gran desbalance. ¿Cuál es el desbalance? Que el gobierno tiene mucho más plata, recursos y capacidad de movilización que la que puede tener la oposición. Ahora, ¿qué tiene más la oposición? Soporte popular. Lo tiene que convertir en votos. Ahí está la batalla. Aquí nadie está diciendo que la oposición va a ganar seguro, pero tampoco está diciendo que el gobierno está seguro. El gobierno probablemente está en la peor elección que ha enfrentado en 25 años. ¿Por qué? Porque no es mayoría. Ahora, ¿se puede convertir en la mayoría de los votos? Sí, y eso es lo que está tratando de hacer, como sea. Una última pregunta. ¿Están en peligro las elecciones y puede haber sorpresas? Bueno, yo, empezando por el final, sí, creo que pueden haber sorpresas. Y no solo creo, van a haber muchas sorpresas, porque todavía estamos a mes y medio de la elección y pueden pasar muchísimas cosas. O sea, porque al final hay un elemento importantísimo. El gobierno tiene una curva de restricción. Quiere que se tienda la normalización del país. Pero la otra curva de restricción es bien importante. Quiere preservar el poder. Es decir, esas dos cosas juegan. Y él va a hacer cosas para eso. De nuevo, la respuesta opositora también tiene que ser inteligente. Es decir, yo no voy a abandonar esa elección nunca. Pero además, no importa lo que pase, tienes que unificarte alrededor de este o cualquier candidato. Tienes que enseñar a la gente a votar como sea. Y esa también puede generar una sorpresa. Muchísimas gracias a Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, por estar aquí en Abriendo Puertas. Gracias a ti. Y a ustedes, amigos, en la próxima parte estaremos en nuestra mesa de análisis hablando sobre la observación internacional. No se lo pierdan, ya venimos, quédense allí. Abriendo Puertas. En los últimos días ha sido noticia la observación internacional que acompañará en las elecciones presidenciales del 28 de julio. ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes no son invitados? Este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy. Y nos acompañan Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, e Elenia Medina, diputada del PPT ante la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior y miembro de la Comisión Presidencial para la Defensa del Esequibo. El Consejo Nacional Electoral revocó la invitación a la Unión Europea. Inmediatamente surgieron voces rechazando esta decisión, pero ya está hecho. La Unión Europea no viene y quisiera un comentario de ustedes sobre qué impacto va a tener en las elecciones la ausencia de la Unión Europea. Griselda.
Sí, yo creo bueno, es lamentable esa noticia de revocar la invitación, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un marco especial de una elección, de un proceso electoral que no se está dando en un marco regular, que esa invitación además obedece a un acuerdo que se firmó en Barbados entre unos actores que están en un conflicto político, donde se establecía que el gobierno venezolano, el Consejo Nacional Electoral, iba a hacer esa invitación tanto a la Unión Europea para una misión de observación electoral internacional, al Centro Carter y al panel de expertos de Naciones Unidas. Lamentablemente, esto pasa con la misión de observación de la Unión Europea. Sin embargo, también hay que entender que ciertamente la observación electoral internacional, la ley venezolana no la tiene permitida, sobre todo la ley del poder electoral, la ley orgánica de procesos electorales. Por eso es que se necesita no solo la invitación, sino además un memorándum de entendimiento tal como se firmó en 2021, porque eso también hay que recordarlo, en 2021 marcó el retorno de la observación electoral internacional a Venezuela y para ello los actores que vinieron en ese momento tuvieron que firmar un memorándum de entendimiento, como es lo que está sucediendo en este momento con los otros actores que también están en ese marco, como es Centro Carter y panel de expertos. Ilenia, ¿tiene algún impacto que no venga la misión de la Unión Europea? Ninguno, absolutamente. ¿Por qué? Yo voy a decir por qué. En primer lugar, una diferencia importante de carácter jurídico con la compañera Griselda, ¿cierto? Porque este es unas elecciones presidenciales absolutamente regulares, están dentro de la Constitución que no establece ni el mes ni el día, solo el año. Está previsto en la Constitución y definió el Consejo Nacional Electoral el día. Y es tan importante el día por cuanto fue parte de un proceso con todos los partidos que aceptaron la convocatoria al diálogo sobre las condiciones, garantías, para definir garantías para el proceso electoral. Ahí fueron todas las organizaciones políticas que aceptaron la invitación. Nosotros estuvimos allí como partido político en ese debate, muy abierto, fueron varias sesiones. Tú hablas de la reunión que se realizó en la Asamblea Nacional. Exacto, no una reunión, fueron muchas reuniones donde se hizo debate, nos sentamos opositores que, por ejemplo, Daniel Ceballos, que no es diputado, y nombrar otro, Yosenis García, que en ese momento estaba con toda la disposición a ser candidato, entiendo. Y allí discutimos amplio y profundamente lo que ellos consideraban era necesario incluir. Nosotros señalamos lo que para nosotros es constitucional respetar. Nosotros decíamos en esa oportunidad es que nos acostumbramos a que la violencia sustituye las normas constitucionales que todos estamos absolutamente obligados a acatar. Entonces, esta gente que ha pretendido colocar como una condición fundamental la presencia de la Unión Europea, es una presencia más, vienen muchísimos organismos, Griselda, vienen muchísimos organismos internacionales. La Unión Europea, entre otras razones, ¿por qué se le revocó el mandato? Cuando la Unión Europea lanza una declaración donde señala que le levanta las sanciones ilegales, arbitrarias, prohibidas por el derecho internacional, por la Carta de Naciones Unidas, por unos cuantos meses a unos funcionarios, era preferible quedarse callado, ¿verdad? Y no hacer esa bochornosa actitud. Y por supuesto, el presidente era así como comprar al presidente del Consejo Nacional Electoral, así lo sintió él, un bochorno. Y prorroga las sanciones hasta enero. Indignado. Son individuales, o sea, levanta Pero sanciones ahí no hay individuales, ahí hay individuales. Si nos retienen el oro, nos retienen los recursos, no es posible que nosotros tengamos operaciones en Europa normales, en el marco de Naciones Unidas, del Fondo Monetario, del Sistema Internacional. Entonces, de verdad, quien hizo la propuesta fue la Unión Europea, pero fue una cuestión sumamente violenta, porque dio la impresión, y así lo sintió el presidente Luis Amoroso, que lo estaban chantajeando. Y él simplemente señaló su malestar y en la Asamblea se dio un debate.
bien importante. Y fue el plenario de la Asamblea que solicitó al presidente de la Asamblea por las actitudes, él lo asume, que se levantara, que se revocara esa invitación. Entre otras razones, una cosa muy simple. Si tú tienes un enemigo y te ha deseado la muerte, te ha robado tus ingresos, ha impedido tu vida, ¿lo vas a invitar a la fiesta? No lo puedes invitar. Ahora, evidentemente porque imparcial no es la Unión Europea. Y lo está demostrando nuevamente. Entonces, de verdad que para esta fiesta no hace falta. Vamos a los países vecinos. Sí. Brasil no viene. Sí viene. Así viene. Sí, claro. Porque ellos anunciaron que no venía, aun cuando hubo una conversación entre el presidente Lula da Silva y el presidente Nicolás Maduro. Y allí, en ese diálogo, Lula insistió en que se respeten los acuerdos de Barbados, que establecen unas elecciones libres y competitivas. Claro, pero fíjate tú, la libertad, y lo dice claramente, dice, estoy en contra de que mantenga las medidas coercitivas unilaterales a Venezuela, porque parte de Barbados es que iban para que sean libres y competitivas, que definitivamente lo son. Definitivamente lo son. Está la presencia de todos estos partidos, pero nosotros consideramos, fíjate tú, que cuando uno dice Brasil no viene, ¿quién te dijo eso? Vienen diputados, bueno, pero vienen, escúchame, pero cuando dice Brasil, yo te puedo decir, vienen partidos políticos de Brasil, dirigentes de Brasil, diputados de Brasil, y las observaciones, eso no está regido en ninguna parte del mundo. Sí, pero no viene Colombia. Sí. Bueno, vienen. Y ya la Unión Europea desistió. No, pero ya va. Aquí hay un error, suponer, la observación o el acompañamiento electoral no está en ninguna parte del derecho internacional, no está en las Naciones Unidas, no está en ningún tratado de derechos humanos, es un invento que parte de un proceso que nació en Europa en el siglo pasado, sobre algunas situaciones, la importancia de acompañar, invitar a la fiesta electoral, ¿ok? Mira, tenemos que darle la palabra a Griselda también. Que la concedo, Griselda, pero lo que quiero decir que no es verdad que así como con los que señalamientos de Ilenia. La Unión Europea no viene, se acabó la fiesta. ¿Quién dijo? Muy por el contrario. Yo tengo serias observaciones de la actuación de la Unión Europea. Serias observaciones. Nosotros como partido no aceptamos esa injerencia grosera de ellos. Mira, yo creo que sí, no puedo estar más en desacuerdo contigo, porque además yo sí creo que una cosa es la observación electoral internacional que obedece a estándares y que fue creada, sí, hace muchos años, pero que sí tiene unas bases que la fundamentan y además cumple estándares. No es lo mismo, yo no puedo decir que es lo mismo que vengan unos diputados, unos representantes de unos partidos, ellos no hacen observación. La observación electoral tipificada, nombrada como tal, cumple estándares. Y eso es lo que se está, yo te dejé hablar, Ilenia. Okay, pero yo no creo que es importante. No existen los estándares. ¿Cuáles son los estándares básicos principales que además estuvieron firmados por el Consejo Nacional Electoral en 2021? Ahí estaban cuando volvió la observación electoral a Venezuela en 2021, ese memorándum que firmó un Consejo Nacional Electoral justamente se ajustaba a unos estándares que es libertad para asistir a los sitios, a los centros electorales que ellos quieran ir, de esa misión. Luego, poder publicar y poder dar declaraciones y poder hacer un informe que sea público y que sea conocido. Esas son nociones básicas y elementales de los estándares de una observación electoral internacional. Y en el caso que tú estás preguntando, Margarita, tanto de no solamente de la Unión Europea, sino de Brasil y de Colombia, yo creo que es importante también entender que quien se pronuncia en el caso de Brasil es el Tribunal Electoral de Brasil, que es una institución independiente y autónoma. Y allí se está mostrando una diferencia importante porque a pesar de que sí, hay un presidente electo en funciones que demuestra un interés por el país, pues hay un tribunal electoral, una institución que dice, nosotros no podemos ir porque eso requiere no solamente invitaciones de este lado, sino además una serie de procedimientos. En el caso de Colombia hay una organización también que es independiente, que es la MOE Colombia, que también tiene una tradición, un rigor y que necesita también una serie de procedimientos para poder venir al país. Yo te voy a decir una cosa, con todo respeto que me parece, tiene el compañero, por supuesto. Mira, hay que diferenciar. Si nosotros comparamos ¿qué observas tú?
usando la palabra que tú utilizas, el termo, ¿qué observas tú? ¿Tú crees que de verdad existe en el mundo, en América Latina, un modelo más transparente, más contundente, o del continente para meter a Estados Unidos? En Colombia todavía es con papeleta, que en papeleta. No me puedes comparar Colombia, compañera. El único país de América Latina con Venezuela que utiliza el mismo sistema es Brasil. Ahora, fíjate tú, ¿por qué ellos no asisten? Han asistido una sola vez la Unión Europea, ni siquiera la Unión Europea, la OSD, la Organización de Seguridad y de Cooperación de Europa. Ellos no les gusta asistir, ¿sabes por qué? Porque ese mecanismo no estadounidense es un desastre, es un fraude permanente, elecciones de segundo grado, los electores que al final son los que deciden quién es el presidente, son de los mismos partidos, los lobbies los compran. ¿Qué nos van a decir a nosotros? ¿Qué nos van a enseñar a nosotros? El Centro Carter y Carter, que tiene una relación importante con ellos. Carter viene, la ONU lo está evaluando, que son organismos muy importantes. Escucha, yo te voy a decir por qué. El presidente del CNE reiteró la invitación Pero yo les voy a decir estos por qué. organismos. Uno no puede repetir así nada más porque escuchó. Vendría el panel de expertos, porque la única forma que viniera unos especialistas tal con el mismo criterio que ella establece es en un país en conflicto, en guerra. Y nosotros no tenemos esa situación. Yo, compañera, te voy a decir lo siguiente, con todo respeto, si esa derecha tuviese incidencia en Venezuela, no estaría los países, los grandes hegemónicos detrás de ellos. Como dijo el presidente abiertamente, nosotros nos comunicamos con ellos, eso no tiene ninguna efecto, no tienen representatividad. Sin las medidas coercitivas unilaterales solicitadas por ellos y aplicadas por Estados Unidos y por Europa, Venezuela no estaría en la condición que está. Y aún así, el sistema nuestro es absolutamente auditable en cualquier momento del mundo. Tenemos que hacer una pausa. Hagámosla. Pues. Quédense allí, al regreso continuamos en nuestra mesa de análisis debatiendo sobre la observación internacional. Nos acompañan Griselda Colina e Ilenia Medina. Ya venimos. Abriendo puertas. Los ojos del mundo estarán puestos en Venezuela el 28 de julio. El programa de acompañamiento internacional incluye la invitación y la acreditación de organismos electorales en todo el mundo. ¿Cómo es el proceso, Griselda? Sí, fíjate, yo creo que hay que diferenciar lo que es la veeduría, ahora no se llama acompañamiento en la ley electoral, se cambió en 2020 el nombre a veeduría, el término que se usa es el de veeduría, pero en el caso justamente además de esa veeduría internacional, que el CNE es el que expide las invitaciones, están en el caso venezolano para este proceso electoral de 2024, lo que es la invitación a la observación electoral internacional como un mecanismo extraordinario que fue parte de ese acuerdo de Barbados. ¿Cómo funciona eso? Bueno, el CNE emite las invitaciones. En el caso de la observación internacional, que tiene unos estándares específicos que debe cumplir, por supuesto, lo primero que hacen es que envían al país unas misiones exploratorias. Lo hizo, eso sucedió ya la Unión en mayo. Europea vino la Unión Europea vino una misión exploratoria de la Unión Europea, vino una misión exploratoria también del panel de expertos de Naciones Unidas y también del Centro Carter. Esas tres organismos que ya recibieron la invitación también enviaron al país misiones adelantadas para explorar las condiciones, no solo técnicas, sino políticas. Se reunieron con un amplio espectro de actores en el país, con actores políticos, con actores institucionales, con actores de la sociedad civil. Ellos levantan, cada uno de estos organismos levantan un informe, lo presentan a las instancias pertinentes y luego de que ese informe lo levantan, pues ellos lo discuten a lo interno de su seno y deciden si van a tramitar un memorándum de entendimiento, que es lo que va a permitir que esas organizaciones vengan al país. En el caso específico de la Unión Europea, justamente la Unión Europea no había hecho todavía, no había emitido ese informe de la misión exploratoria cuando sucede esta desafortunada expresión de desinvitar
a la Unión Europea cuando ya la habían invitado. O sea, por eso es que decimos, bueno, ya el CNE había avanzado en este camino, aduciendo, sí, unas medidas coercitivas que en el caso de la Unión Europea, bien lo decías tú, bueno, son medidas individuales. En ningún momento, en ningún caso, la Unión Europea tiene sanciones contra el país. Las sanciones contra el país, bueno, las tiene Estados Unidos y las está manejando y las está gestionando. Justamente eso está pasando. En el caso de la Unión Europea son sanciones personales y en el marco de una negociación política que está abierta todavía y que continúa, justamente concedieron, liberaron algunas sanciones personales a algunas personas que las tenían allí desde hace algunos años. En el marco de la negociación política de la que habla Griselda, el expresidente Zapatero dice que todavía hay tiempo para que venga la misión de la Unión Europea. Mira, primero quiero aclarar que no es correcto decir eso. A mí, de verdad, no debo aceptar que se digan cuestiones que yo considero con firmeza que no son ciertas. No digo que mienta, simplemente que es una grave análisis, para decirlo de alguna manera. La Unión Europea sí aplica medidas coercitivas unilaterales, las acepta todos los bancos. Se quedan con el dinero de Venezuela cuando Venezuela intenta hacer una operación, cuando impiden los vuelos comerciales de Venezuela, cuando impidieron todos felices y juntos que llegaran la vacuna para tu familia y para todas las familias nuestras. Ellos son parte activa, que no vengan con esa historia, porque ellos lo que han hecho es asumir las medidas coercitivas extraterritoriales y ese es un abuso, es una violencia contra nosotros. En segundo lugar, mira, yo no recuerdo que la Unión Europea haya invitado a los partidos del Gran Polo Patriótico a reunirnos con ellos porque tenemos muchas cosas que decir. Ellos no son, entre los estándares que dice la compañera, estándares. Lo único que yo puedo reconocer es que Naciones Unidas tiene un mecanismo que establece la actuación de los paneles de expertos y las actuaciones, las observaciones, que son dos cuestiones. Y en ambas establece el respeto absoluto a las normas y la imparcialidad. Y la Unión Europea no es imparcial. Tan imparcial no es que cuando no ha venido, no nos ha llamado a los partidos para escuchar la otra versión de la historia. Entonces, cada uno tiene su lectura, pero yo hablo sobre los hechos reales, no sobre lo que yo puedo suponer. Sí, habrá observación nacional también. Claro. ¿Y qué organismos pueden hacer esta observación o acompañamiento de Venezuela interno? En el caso importante, para atajar un poquito lo que decías de Rodríguez Zapatero, yo sí creo que es importante eso que decía él, porque así como en 2021 vino una misión de observación electoral internacional que tuvo un despliegue amplio y acompañó al país en ese proceso, yo también quiero recordar que hay otra figura, que es la misión de expertos. Esa es una misión que no necesita la invitación del Consejo Nacional Electoral, necesitaría sí la voluntad política para que las visas que requerirían esas personas puedan estar. Ese es otro modelo que está allí y que podría también ejecutarse como fue la misión de expertos de estudios que vino en 2021 del Centro Carter. Y en el caso de la observación electoral nacional, que me parece importantísima esa pregunta, porque yo creo que mira, si algo yo creo que nos toca destacar el rol, el papel que tienen los observadores nacionales, que tienen trayectoria en el país, que tienen muchos años, que conocen la realidad, que van a tener un despliegue importantísimo a nivel nacional. En el caso de ellos, son ellos, los observadores, los que tienen que decirle al CNE, manifestar el interés para estar presentes en esos procesos electorales, para que los pueda acreditar el Consejo Nacional Electoral. Y es importante decir, yo creo que esto es una alerta que hay que hacer, de que todavía a estas alturas que estamos del proceso, no han recibido los observadores nacionales las acreditaciones pertinentes para poder hacer el despliegue y para poder prepararse para estos procesos electorales. Le pregunto a las dos. ¿Pueden estos observadores internacionales y nacionales ir a todos los centros de votación, ver el proceso, pero ellos pueden producir un informe
con los señalamientos de lo que vieron bien, lo que vieron mal, las fallas del proceso? Siempre lo han hecho, mira, siempre lo han hecho. Y algunos han hecho inclusive algunas buenas recomendaciones que siempre el CNE en el marco de la Constitución las ha incorporado. Por eso es el mejor sistema electoral del mundo. Lo más importante hay que decir, lo que hay que decir, yo no sé por qué la angustia de la fiesta, si viene o no, para nosotros de verdad viene y nadie se va a enterar si vienen o no. Solamente cuando digan cualquier cosa se les antoje de acuerdo a su opción política, pues no son imparciales en la Unión Europea. Ahora, yo no puedo decir eso del Centro Carta, que de verdad siempre se ha ajustado, es la diferencia entre unos y otros. Lo más importante es la veeduría de nuestra gente en el país, organizados, debidamente organizados. Sabemos que no son observadores imparciales porque tienen su corazón, pero hacen su trabajo. Extrapolan, dicen cosas, pero ese es un derecho nuestro. Ahora, te voy a decir, los principales observadores, auditores del proceso, se llama usted y yo, todos nosotros cuando vamos a votar. Eso sí, eso no falla. Son los ciudadanos. Claro, todos nosotros que vamos a votar, pero la mayoría de esa derecha violenta. Yo escuché el otro día, Griselda, un TikToker, una muchachita muy bonita, decía, a mí en mi familia, tengo tantos años, en mi familia jamás me enseñaron a ir a votar porque somos abstencionistas. Y Lenia ve TikToker. Eso ve TikTok, claro, uno tiene que, como analista, estoy obligado a ver todo lo que pasa en las redes. Y yo dije, pobre muchachita, su familia la obligaba a ser abstencionista. Y no tienen la menor idea de lo que existe en Venezuela. Eso es cercenarle un derecho a una joven. Eso es lo que hizo la derecha violenta. Nunca ha querido participar en estos últimos años. Yo creo que ahí coincido en que los ciudadanos tenemos un rol principalísimo en la observación, en la participación en el marco de este proceso electoral. No solamente en el día de la elección. Yo creo que el llamado también es a esas personas que fueron escogidas, que fueron seleccionadas como miembros de mesa, mira, que revisen si fueron seleccionadas, que se preparen y que asistan a ejercer ese rol ciudadano, porque además yo creo que cuando hablamos de los procesos electorales, mira, mucha gente como que dice, habla del rol de los partidos en el proceso, habla de las instituciones, habla de la observación, ¿y quién habla de la gente? Y la verdad es que los procesos electorales son de la gente, y la gente se está apropiando de los procesos electorales y está diciendo, queremos participar, queremos una vía pacífica. Eso está pasando en Venezuela y sí me parece importante hacer una diferenciación entre lo que es el rol de la observación electoral nacional, que tiene límites. Los observadores electorales nacionales no pueden declarar a los medios, no pueden, eso está dentro de la normativa. Los observadores electorales nacionales no pueden observar en cualquier lado, porque su metodología les dice, la observación es aleatoria, no es intencional, y eso es lo que garantiza que ese proceso electoral va a ser observado con una metodología independiente. Bueno, se nos acabó el tiempo y qué bueno que las dos coinciden en la necesidad de la participación de los ciudadanos. Es que siempre ha sido así. Nosotros siempre hemos participado. Hay un sector de la oposición que no quiere participar. Pero lamentablemente el tiempo se nos acabó. La invitación es para el próximo domingo a las 8 de la mañana, abriendo puertas por aquí por Venevisión. Y recuerda, participa el 28 de julio. Tu voto cuenta. Abriendo puertas.